Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Pueden dejarlo ahí. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy, como nunca antes, la humanidad tiene altos niveles de información que le permiten conocer inmediatamente o casi inmediatamente los hechos importantes que ocurren en cualquier parte del mundo. Es impresionante. Explota un tanque de gas en Indonesia y mata a un par de personas, y en cuestión de minutos aquí en la ciudad de La Romana, en la República Dominicana, en el Caribe, en el medio de la América, del continente americano, nos enteramos como que estuviéramos ahí mismo. Hasta con foto, video, audio y video de lo que pasó allá. Es impresionante cómo la gente vive en contacto con todo lo que sucede en el mundo. Esos niveles de información al mismo tiempo generan, producen en nosotros preocupación por esos acontecimientos que a veces ocurren muy lejos de nosotros. A mí hay gente que me ha abordado y me dice: pastor, ¿y qué significará esa bomba que explotó en Indonesia? Y yo le pregunto: ¿y tú sabes dónde está Indonesia? Bueno, eso queda en alguna parte del mundo, después de Nueva York. Como decía un cómico, ¿verdad? Muchas veces ni saben el sitio donde es, pero está informado. Pero eso al mismo tiempo produce preocupación por cosas que han ocurrido o están pasando a miles de millas de distancia, pero que sabemos que pueden de alguna manera tener un impacto importante en nuestras vidas, en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a la salud, la seguridad, etc. Y déjeme decirle, eso produce ansiedad en nosotros. Muchas veces yo me he referido a eso y no lo hago porque tenga ninguna animadversión a eso, pero sí uno tiene que cuidar su estado de salud. Uno va a sentirse muchas veces proporcionalmente a la cantidad de información que recibe. Eso va a tener un impacto en el estado de ánimo de uno. Eso produce ansiedad o preocupación y de inmediato queremos respuesta. Necesitamos respuestas que orienten antes de que la incertidumbre nos destruya a todos. Por eso no tengo la menor duda de que el trabajo de la iglesia se hace más intenso en cuanto a la orientación y en cuanto a dar a conocer la única respuesta coherente que hay sobre la faz de la tierra con respecto al fin del mundo y el destino de la tierra y sus habitantes, que somos todos los seres humanos. La iglesia tiene más demanda hoy en día. Los cristianos tienen más demanda en darle orientación a la gente. La gente quiere que le digan cómo va la cosa.
¿En qué va a terminar esto? Porque se supone, o muchos suponen que nosotros sabemos, porque nosotros hablamos de que Cristo viene. Nosotros hablamos de que esto se va a acabar. Tenemos muchas expresiones y mensajes breves que le permite a la gente identificar que de alguna manera nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir al final de toda la historia humana. Y preguntas como esta están en la mente de la gente. ¿Estamos en la antesala de una guerra nuclear? ¿Se acabará el mundo si eso sucede? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Desapareceremos? ¿Y la iglesia? Estuve leyendo que el mes pasado la búsqueda mayor en Google fue la Tercera Guerra Mundial. Y cada vez que ocurre un acontecimiento importante o un conflicto bélico en el mundo, ahora podemos medir a través de estas plataformas cómo está el interés de la gente. Y en América, el país que más buscó el tema, o el número uno en búsqueda del tema de la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo en los días recientes, sobre todo a propósito de los conflictos en Corea, en Siria y las acciones, creo que en Pakistán, en Afganistán, el país que más número de búsqueda estuvo en América fue Paraguay. Curiosamente, uno de los países más incrédulos de América. Tengo la fe de que la reflexión de hoy despierte en ti el interés, en primer lugar, por conocer lo que la palabra de Dios dice sobre el final. Número 2, fortalezca tu fe y confianza en el plan de Dios para la humanidad y toda su creación. Y número 3, que te conviertas en un instrumento de Dios para llevar la palabra de fe a muchos que están confundidos y en medio de la incertidumbre que agobia a la humanidad. Comenzamos leyendo el pasaje bíblico de Mateo 24 y sin yo avisárselo, la hermana que inició el culto habló de Marcos capítulo 13. Jesús había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Su ministerio estaba en un momento muy interesante porque era popularmente aceptado. Eso no pasó por mucho tiempo en el ministerio de Cristo, pero en ese momento Cristo hizo la entrada triunfal y todo el mundo lo vitorió. La gente estaba identificada de alguna manera con él y los enemigos estaban inhabilitados para hacerle daño por causa de la gran cantidad de seguidores y simpatizantes que Cristo tenía en ese momento. Dicen los evangelios que Jesús entró al templo, encontró a muchos mercaderes, se enojó con ellos, los echó a todos con firmeza y sanó a muchos necesitados. Al otro día volvió al templo y comenzó a enseñar por medio de parábolas. Usted lo puede verificar en los capítulos 21 al 23 de Mateo. Los fariseos, saduceos y maestros de la ley hicieron lo posible por rebatir sus enseñanzas y buscar una razón para detenerlo y no pudieron. Entonces aquí en el capítulo 24, Mateo relata que Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos se le acercaron y le mostraron la grandeza de los edificios de ese gran templo que había construido Herodes como una réplica del primer gran templo que había construido Salomón y que había sido destruido. Jesús es abordado por sus discípulos y los discípulos le dicen: Señor, ¿tú estás viendo qué maravilla es esto? ¿Tú estás viendo la grandeza de este templo? No estoy totalmente seguro,
porque a veces la memoria traiciona a uno, pero creo que Herodes se tomó 46 años en levantar ese templo. Y ese templo tiene piezas, o tenía piezas de toneladas, piedras de toneladas que eran los bloques. Los que han ido a Jerusalén pueden dar testimonio de que en toda esa área de la Jerusalén antigua y alrededor del área del templo todavía quedan esos vestigios donde hay rocas enormes de toneladas que fueron las piezas, los bloques, porque en ese tiempo no había la tecnología de las vigas prensadas que hay hoy, del concreto armado. Hicieron esa superestructura en condiciones muy precarias, pero con mucha fortaleza y con gran majestuosidad. Y los discípulos le dicen: Señor, tú estás viendo este templo, tú estás viendo todo esto, ves todo esto, ¿no te impresiona? Y le mostraron el templo y Jesús le dio una respuesta que lo frizó. Verso 2, ¿ven todo eso? Esta cosa grande que ustedes me enseñan, esta majestuosidad. Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Yo imagino que los discípulos exclamaron: ¿cómo es posible, Señor? Un templo tan grande y maravilloso, y ahora decir que va a ser destruido. Esa información los preocupó. Esa información los chocó. De tal manera que ellos se interesan en preguntarle y aprovechan al mismo tiempo para sacar algunas inquietudes que tenían por dentro. Óigame bien, el ser humano siempre ha tenido ansias de conocer si hay un final para el mundo. Y no solamente si hay un final para el mundo, ¿cuándo va a ser ese final? La gente tiene deseo de saber eso. Por eso los discípulos hacen estas tres preguntas importantes, y por eso he titulado este mensaje: tres preguntas para determinar el tiempo final, o para conocer el tiempo final de la humanidad. Le dicen, número 1, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué? Lo que él había dicho sobre el templo. Número 2, ¿cuál será la señal de su anunciada venida o retorno, al que había hecho referencia en muchas de sus prédicas? Y número 3, ¿cuál sería el final del mundo o el fin del siglo? Esas preguntas son muy importantes, hermanos y amigos. Son muy importantes porque ellas buscan respuesta a lo que pasaría, y era la urgencia de los discípulos. ¿Qué iba a pasar con Israel? Porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos, y el contexto en que están era judío. Y el judío siempre ha entendido que todo gira alrededor de ellos. Por lo tanto, ellos querían saber qué iba a pasar con Israel, con sus seguidores, con el mismo Señor y con la humanidad en sentido general. Muchas veces Dios tiene que confrontarnos con verdades, con declaraciones o porciones de su palabra que nos confrontan, o que nos dan muy duro, o que nos desarticulan muchas ideas, para que nuestras ideas vanas e ignorantes salgan a la luz, y entonces Él poder darnos a conocer su plan para nuestras vidas. No tengo duda de eso. Dios tiene muchas veces que quebrar nuestros planes.
permitir que pasen cosas o darnos informaciones que nos quiebran los planes a nosotros. ¿Y ahora qué será de mí? Porque cuando eso pasa, yo entonces busco respuesta en Dios. Generalmente nosotros tenemos unos planes bien estructurados. No, yo me recuerdo que cuando yo tenía 15 años, yo tenía un plan tan grande de mi vida. Bueno, yo creo que para esta fecha ya el mundo me iba a quedar chiquito. Yo tendría que ir por Plutón conquistando territorios. Y usted se sienta a hablar con la juventud y se va a dar cuenta que los jóvenes tienen tantos planes porque ellos, y todos hemos pasado por ahí, los que ya no somos tan jóvenes, creemos que el mundo está arrodillado a nuestros pies. Y al pasar de los años nos damos cuenta que el mundo ni le interesa lo que nosotros somos. Y que muchas veces podemos pasar totalmente anónimos por el mundo que nos ha tocado vivir. Antes de adentrarme en la respuesta de Cristo, quiero puntualizar lo siguiente. La Biblia es la única fuente que habla clara y directamente sobre el principio de la creación del ser humano. Y por eso también habla con coherencia del final de la historia humana. No hay ninguna fuente tan estructurada, tan clara y contundente de principio a fin que explique lo que va a pasar con el ser humano como la Biblia. Y usted puede buscar por donde usted quiera buscar. Usted puede leer a Nostradamus. Puede leer las cartas que descubrieron en el Mar Muerto, en el Mar Egeo, en el Mar Negro. Usted puede leer lo que le dé su voluntad, pero no va a encontrar ninguna fuente más confiable y con una revelación más clara y contundente y estructurada de principio a fin como lo tiene la Biblia. Lo segundo que quiero dejar como paréntesis claramente establecido es que las revelaciones bíblicas, lo que dice la Biblia sobre la historia de la humanidad de principio a fin, por lo menos ya en lo que hemos vivido y hemos conocido, que pudiéramos establecer un parámetro de unos 4.000 años aproximadamente tiene la historia humana. En cuanto a evidencias de la historia humana, todo lo demás es especulación. Desde Abraham hasta nosotros hay un promedio de 4.000 años de existencia humana. Y algunos exégetas bíblicos dicen que entre Abraham y que el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, de Génesis capítulo 1:1, pudieran haber pasado 2.000 años más. Y los más apasionados en esto de pronóstico de tiempo pudieran situar la historia de la humanidad en unos 6.000 años. Por lo tanto, yo no acepto bajo ningún concepto esas ideas que se han inventado de que esa piedra de que hace miles y miles y miles y miles de años. Mentira, todo eso es invento para justificar cosas que no han podido ser justificadas. Las revelaciones bíblicas han sido confirmadas por los hechos históricos más veces que cualquier otra idea que se haya escrito, mencionado o enseñado en toda la historia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que la Biblia dice de la historia humana en el pasado, desde la creación hasta nuestra época, es lo más probado de cualquier otra cosa que se haya dicho. Y eso me debe llenar a mí de seguridad. Porque si lo primero ha sido probado, yo tengo garantías de que lo segundo que no ha pasado va a pasar. Porque el testimonio así lo está confirmando. Yo no sé si tú puedes dar un gloria a Dios por eso. Aleluya.
Ahora, la respuesta de Jesús a estas tres preguntas en una, que son importantes para conocer el final de la humanidad, la respuesta de Jesús fue amplia y con muchos detalles de todo lo que pasaría. Yo les recomiendo que lea el capítulo 24 de Mateo completo. Más tarde el apóstol Pablo y otro de los apóstoles iban a abundar sobre el tema por la revelación del mismo Espíritu Santo. Pero me voy a concentrar, perdonando la rigurosidad de cualquier escatólogo que me pueda escuchar en este momento o después. Me voy a concentrar en cuatro cosas importantes que yo identifico que Jesús comunica en su respuesta a los discípulos. Ellos le preguntan tres cosas. Señor, ¿cuándo será esto? El que se derribe el templo y no quede piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su respuesta, Cristo habla cuatro cosas importantes que yo quiero que se queden en la mente y el corazón de todos los que me escuchan. Número uno, Jesús en su respuesta le establece que iba a haber un orden o secuencia de acontecimientos que se desarrollarían primero, pero no sería el fin. Dice el verso 6 de ese capítulo 24 de Mateo: oiréis de guerra y de rumores de guerra. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. Dentro de eso mismo le dice más adelante: habrán reinos contra reinos, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Toda esa lucha de poderes o grupos de naciones poderosas buscando imponer su autoridad en lugares del mundo es una clara evidencia de lo que Cristo está refiriendo. Veamos, a medida que pasa el tiempo se van a ir sucediendo casos, pero tomemos uno que tenemos fresco en este momento. El caso de Siria ahora mismo. La guerra que está pasando en Siria tiene una complejidad terrible por la zona estratégica, por los intereses. Y en Siria están confluyendo ahora mismo, dentro de ese conflicto que está destruyendo ese país y esa nación antiquísima. Por un lado están Rusia e Irán con intereses, auspiciando parte del conflicto. Por otro lado están Estados Unidos y la OTAN con los países europeos, auspiciando parte del conflicto y con intereses. Y por otro lado está China, auspiciando parte del conflicto y con intereses. Eso es sin el lío interno que hay en Siria. Usted tiene un lío interno, un problema interno con connotaciones religiosas y de fe, grupos religiosos confrontados, pero encima tiene fuerzas extranjeras tratando de intervenir y colocarse y sacar provecho de lo que está pasando. Por eso es que usted dice, ¿y qué es lo que pasa? Que no se termina. Y usted ve ciudades como Mosul, como Alepo, que prácticamente la han destruido y se sigue peleando por ese sitio. A mí me la regalan y yo no la quiero. Pero ahí hay un pleito. Pero ahí están los reinos contra reinos. Los reinos contra reinos buscando posicionarse. Unos porque es estratégico para el petróleo, otros porque es estratégico para el acceso al Medio Oriente, otros porque yo no puedo dejar que los otros tomen dominio de ahí porque me van a sacar ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Reinos contra reinos. Pero Jesús sigue en esta categoría o en esta parte de su respuesta hablando de más cosas. Habla de hambre y de terremotos por todas partes. Habla de calamidad. En resumen, Jesús le advierte de acontecimientos en todo el mundo
que sembrarían temor, miedo, intranquilidad, preocupación en la gente de todas partes, pero dice, no es el final. ¿Usted está entendiendo? Toda esa descripción, nosotros encontramos ejemplos y yo necesitaría mucho tiempo para entrar en detalle y traer ejemplos del diario vivir para que puedan graficarlo o entenderlo más gráfico. Pero la verdad es que creo que es suficiente. Otro punto importante, otra de las cosas importantes que Jesús da a conocer en su respuesta es que habrían señales sociales y religiosas o en materia de fe que identificarían este tiempo. Nadie hubiera pensado a principios del pasado siglo o a mediados del mismo, cuando los movimientos revolucionarios y el comunismo y el socialismo y las ideas de Marx, de Carlos Marx y de Lenin se tornaban populares, que la religión que en algún momento Carlos Marx declaró que era el opio de los pueblos, pudiera hoy, en pleno siglo XXI, ser el centro de los conflictos y de las luchas en el mundo. Los comunistas en su mejor tiempo declararon que las religiones iban a estar sepultadas. Y yo no sé si a usted le tocó, pero cuando yo llegué a la universidad, el no ser comunista o simpatizante con el comunismo era ser un bicho raro. Porque los profesores, comenzando con Sociología 1, empezaban a hablar lindezas de todo eso. Y cualquiera quería ponerse una gorrita del Che. Y el martillo y la hoz. Es una cosa terrible. Y por eso en los 70 y en los 60 en este país murió mucha juventud, metiéndose en líos revolucionarios, asumiendo toda esa efervescencia que se promovía. Y ellos decían que el fin de la religión estaba al doblar de la esquina. Oh, curiosidad. Esos teóricos nunca soñaron que al final de la segunda década del nuevo milenio, el tema de la fe y las creencias de las personas sería la razón más influyente en muchos de los conflictos que hay en el mundo. Y ahí viene la actualidad de la respuesta de Cristo. Cristo dice a sus discípulos, respondió Jesús y les dijo, mirad, verso 4, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. También dijo, mirad que no los engañe, vendrán muchos y dirán, se identificarán como el Cristo, pero no le hagan caso. Todo el conflicto que está dominando al mundo tiene que ver con lo que mucha gente cree a favor o en contra de Cristo. Los conflictos que hay en el mundo tienen mucho que ver. El Islam, por ejemplo, los musulmanes explotan bombas para acabar con los infieles, para acabar con los que son contrarios a su fe, pero no lo hacen contra los budistas, no lo hacen contra los hinduistas, no lo hacen contra ninguna de esa gente, lo hacen contra los cristianos. Lo hacen contra los cristianos. Para ellos esos son los infieles. Y al final buscan alguna manera de cambiar la mente y la fe de los creyentes en Cristo con toda clase de engaño. Por eso dice Jesús en el verso 9, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que Cristo está diciendo, va a haber mucha confusión en el mundo religioso. Y se va a vender
a la luz de la gente que la religión, que la fe es el problema de la humanidad. Yo estoy convencido que muchos de los que están aquí escuchándome y los que me escuchan por los medios habrán participado en algún momento, en alguna conversación entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, donde se hace referencia a que el problema de toda la guerra que hay en el mundo y el conflicto y la crisis alimentaria, social y económica que hay en el mundo tiene la maldición de la religión. Y quieren etiquetar. Y es una estrategia del infierno para el tiempo final. Porque lo que hacen esos extremistas me lo endosan a mí, que soy cristiano. Por eso es que no se puede ser religioso, porque los religiosos terminan matando y terminan explotando bombas. No, lo endemoniado terminan explotando bombas. Y eso, con o sin religión, ellos van a hacer lo mismo, porque son dirigidos por el mismo diablo. Habrán señales sociales, religiosas, en materia de fe que identificarán el tiempo final. La tercera parte de la respuesta de Cristo hace referencia a que había una actitud, o que debía haber una actitud o una preparación para manejarse en ese tiempo. Cuando usted analiza lo que dice Jesús en Mateo 24, va a sacar ese enfoque. Tengan cuidado, que nadie los engañe, verso 4. No se muevan de su lugar seguro, ni se aferren a las cosas materiales, versos 15 al 18. No salgan detrás de milagreros o un hombre fenomenal o curioso, verso 24. No crean cosas raras en mi nombre que pueda surgir, verso 25. No sigan a los que se hacen o los que hagan pasar por mí o pretendan influenciar en ustedes en mi nombre, verso 23. Cuando usted, si usted lo puede hacer en su casa, va a ver cómo Cristo insiste: cuidado, cuídense, miren, que no se engañen, no se dejen arrastrar, miren, cuídense. Cuando alguien que nos ama y se preocupa por nosotros nos advierte con vehemencia, con insistencia, es porque quiere asegurarse de que ante la realidad del peligro no seamos sorprendidos. No quiere que nos convirtamos en víctimas. Cuando usted quiere cuidar a su hijo de un accidente, muchacho, no pase por ahí, no te quede en ese lugar, no te monte en eso, deje ese motor, deje esa bicicleta, no vaya por ese barrio, te van a dar un tiro, no ande con malas compañías. ¿Qué es lo que está buscando el padre? Que no le pase. Ahora, ¿qué piensa el hijo? En el mejor de los casos, el viejo se molesta. Este viejo, esta vieja está decrépito. Él porque no está viviendo mi época, porque él está preocupado, viendo peligro donde no hay. Así que piensa el joven. Ahora, la insistencia del que le está aconsejando lo que quiere evitarle que se convierta en una víctima. Porque después que tú eres víctima, ya lo que hay es que curarte. Pero el golpe está dado. Cristo, cuando usted lee Mateo 24, insiste: cuídense, miren, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar, no estén como gallo loco, siguiendo cualquier cosita sobrenatural. Hay gente que cree que todo lo que es sobrenatural viene de Dios. Ay, ¿qué? Yo una vez estuve en México, en Guadalajara, y creo que alguna vez conté esto aquí, pero hay mucha gente nueva. Y íbamos rumbo a la compañía que yo tenía que visitar, que íbamos a un entrenamiento, y de repente vamos a pasar por un puente seco, y hay un grupete de gente y una cosa impresionante de gente y muchos vehículos y desviando el tránsito y cosas. Y yo veo un grupo de gente mirando así para una piedra. Era como un puentecito de esos de Buenavista, cuando usted va para Buenavista Sur, aquí en La Romana, abajo. Y hay unos bloques ahí y hay un grupete de gente parado, y el chofer, un mexicano mero, es bueno que ustedes vean esto.
Y nosotros preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la Virgen llorando sangre. Y nos paramos. Y vamos al Puente Seco, ahí vemos. Y había de unas grietas que tenía la estructura saliendo sangre. Y ellos dije que estaban viendo la silueta de la Virgen. Yo recuerdo que yo hice una dominicanada que después me sentí avergonzado. Porque cuando yo voy y veo atrás, digo, ¿sabes que los dominicanos hacemos eso? Yo me sentí tan mal porque yo ofendí a esa gente. Es decir, yo no tenía que creer lo que ellos están creyendo, pero tampoco yo debí hacer eso, pero me salió natural. Y dejé el sitio. No hablé palabra, pero los avergoncé. Y me miraron que me querían dar golpe. Ahora el Señor nos está advirtiendo de que muchas cosas iban a pasar. Nada, una cosa por ser no sobrenatural no quiere decir que viene de Dios. Eso no era sobrenatural, eso era un truco. Pero muchas cosas pasan así. Los brujos tienen poder. Los brujos hacen cosas. Tienen delegación de poder del reino de las tinieblas. Usted puede tener experiencias sobrenaturales que no necesariamente vienen de Dios. Satanás tiene poder, la Biblia lo dice. Y Satanás puede impresionar. Y Cristo, en su preocupación por orientar a los discípulos, le está diciendo, cuídense. Miren que no lo engañen. Vendrán como si soy yo. Vendrán con soluciones de parte de Dios, tratando de usurpar mi lugar. Cuídense, que nadie los engañe. Habrá una atmósfera de confusión. Habrá una atmósfera de indefinición. La gente no querrá creer en nadie o va a creer en cualquier disparate que aparezca. Lo cuarto que enfoca a Jesús es que el día y la hora de la venida de Él nadie la sabría, pero que todo estaba agendado por Dios. Y eso lo voy a tratar en detalle esta tarde. Quiero concluir con un par de ideas. Jesús, en su respuesta a los discípulos a estas tres preguntas importantes que buscaban conocer el final de la humanidad, Jesús en su respuesta no le da una fecha específica, pero les advierte sobre las señales que serían evidentes en la atmósfera política, social y religiosa que reinaría en el tiempo que ocurrirá su venida y el fin del mundo. Sería un tiempo como ninguno. Será un tiempo de confrontación a la fe, de confusión espiritual, de rechazo al mensaje de Dios y de indiferencia ante los principios de Dios. Todo lo cual terminaría en problemas para la humanidad. Y yo creo que más que nunca estamos viviendo esa atmósfera. Más que nunca estamos viviendo ese tiempo. Tanta oposición a la fe. Ninguna generación había vivido en un tiempo que tan violentamente, ni siquiera cuando los emperadores romanos decidieron perseguir a los cristianos, ni siquiera en ese tiempo puede ser igual al tiempo que estamos viviendo hoy, cuando flagrantemente hay personas y grupos y sociedades que se levantan directamente en contra de Dios. Eso no pasaba nunca. Nunca como ahora ha pasado. Nunca como en este tiempo un país de tanta influencia como Estados Unidos hubiera tenido un presidente como el que acaba de pasar en Estados Unidos. Todos los días están saliendo cosas que hizo ese señor, que no fueron dadas a conocer a la luz pública, contraria a todos los principios de fe y a todo lo que era respeto a Dios y a las ordenanzas de la Biblia. Lo que pasa es que mucha gente vive
desinformada cuando hay tanta información, pero viven desinformada. Pero todos los días están saliendo cosas que ese señor organizó. Y lo más terrible es que en esta semana ese señor, que debe estar fuera de toda opinión pública, se levanta apoyando como nunca antes lo había hecho un expresidente de Norteamérica, apoyando al candidato que está corriendo en las elecciones de Francia. Nunca había pasado. Ahora bien, yo decidí buscar por qué apoyaba a ese señor, porque yo le sigo el hilo. Lo menos que hizo ese señor, que está un joven muy apuesto, que tiene todas las posibilidades de ganar en Francia en este día. El detalle más bonito y más romántico y más reconocido de ese muchacho es que se casó con su profesora, que le lleva 20 y pico largo de años. Un amor. Y él es un ejemplo de un amor imposible. Y todos sus pensamientos son similares al de Barack Obama. Es decir, él le está mandando un mensaje que con 20, no sé si fue con 27 o 29 años, se casó con su profesora, la divorció, se divorció la profesora de su esposo y de su cosa. La profesora puede ser su mamá. Y él exhibe su amor imposible como una nota especial de la grandeza de su persona, sin hablar de todas las ideas y los pensamientos de ese mundo en rebelión total contra Dios. Jesús está en su respuesta advirtiendo de que la atmósfera del tiempo final nos iba a servir de señal para saber qué tan cerca estaba lo que él anunciaba. Y en la primera pregunta, Cristo nos hizo referencia en el desarrollo. Usted lee 24 de Mateo, no hace referencia a lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque solamente 35 años después, el general Tito, con todo el ejército romano, y es un hecho histórico conocido, entró y destruyó a Jerusalén. Piedra sobre piedra no quedó. Lo destruyó todo para que se cumpliera lo que el Señor advirtió. Por eso el Señor no entró en detalles sobre esa primera pregunta, porque ya estaba ahí. No había que dar señal. Ahora, sobre lo demás, insiste de esta atmósfera. Y yo creo que la iglesia percibe esa atmósfera. Yo creo que cualquier persona un poquito entendida y sabia percibe el ambiente que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos conflictos morales? ¿Cuánta depravación moral? ¿Cuántas muertes por conductas impías? Muertes que no debieron ocurrir. ¿Qué hay en la sociedad que lleva a la gente a vivir de la manera que está viviendo contra sí mismo? Es impresionante como vemos en los medios de comunicación cuánta sangre, cuánta ira, cuánta violencia del hombre contra el propio hombre, de la humanidad contra la propia humanidad. Y usted dice, ¿y en qué tiempo que estamos viviendo? Donde se quieren derribar todos los cánones, donde se rompen todos los cercos morales y espirituales. No tengo duda de que la atmósfera la podemos percibir. Estamos en los umbrales del final. Todos los días nuestra capacidad de asombro ante la maldad de la gente, la violencia, los conflictos bélicos, los enfrentamientos de grupos, naciones, reinos y corrientes de pensamiento hacen que el mundo resulte incómodo para vivir. Yo no sé si yo seré el único,
Pero si aquí hay más gente que piensa como yo le voy a preguntar, yo le voy a pedir que digan amén. Yo soy de los que me preocupo. Digo, ¿y qué será de mis nietos? ¿Y qué maldito mundo es que van a vivir mis nietos? ¿Qué mundo tan terrible que van a vivir mis nietos? Déjeme decirle, y la palabra hace referencia a eso y no voy a entrar en detalle para no extenderme, pero en un momento Jesús hace referencia y dice que llegarán días en que la gente deseará no haber tenido hijos. Y yo siento que estamos viviendo ese tiempo, donde uno dice, mejor es no haber tenido para que no tengan que vivir lo que yo veo que va a vivir. La gente no tiene paz. Usted tiene 5 hijos y por eso yo creo que mucha gente ha querido tener menos hijos todavía, para poder tener más garantía de control. Antes las familias parían 10 muchachos y los criaba el barrio y salían derechitos. Salían derechitos, gente seria, honorable, sin maña. Pero ¿y ahora? Ahora usted tiene uno ahí con un candado, casi con la polémica. Y vienen y le meten la ballena azul. Y lo convierten en un suicida o un violento. Y usted dice, pero ¿y dónde me lo dañaron? Porque yo no lo dejaba salir. Ese niño estaba trancado aquí en mi casa todo el tiempo. Trancado en la casa y el diablo metiéndosele por boca y nariz. ¡Ay! ¡Ay de la gente! ¡Ay de la gente! ¿Qué mundo nos ha tocado vivir? Dice la palabra que son los principios de los dolores de parto. Porque va a amanecer, va a llegar el tiempo final. Jesús advierte de esa atmósfera. Yo creo que estamos en esa atmósfera. ¿Cuánto durarán los dolores? No lo sé. ¿Cuánto durará este tiempo? La Biblia no entra en detalle, pero de que tenemos evidencia de que hay un tiempo difícil como nunca antes y que causa temor, incertidumbre, preocupación en nosotros, ya estamos claros en eso. Ya estamos claros. Los conflictos que hay en todo el mundo nos generan preocupación. Por eso Google está marcando la inquietud de la gente. Millones y millones en las últimas semanas buscan tercera guerra mundial. Que qué va a hacer Corea del Norte, que qué va a pasar con la bomba que explotaron, que qué va a pasar con los terroristas. La gente está sin paz. La gente está intranquila. Jesús lo advirtió, vendrá un tiempo difícil. Y esa será la señal de mi venida y del fin del siglo. Por lo tanto, mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los mueva de la fe. Llévense de lo que yo le dije. Aleluya. Sigan el mapa que yo les dejo. No se turben frente a lo que está pasando. Yo me preocupo por mis nietos cuando pienso en las noticias y veo los noticiarios, pero de repente viene el Espíritu Santo y me dice, don't worry, be happy. Viene, tú estás dentro de un plan especial que si tus hijos se salvan, tus nietos se salvan, irán a un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, donde no habrá tribulación, porque yo haré cosa nueva, dice el Señor. Solamente los que tenemos esperanza podemos estar tranquilos. Yo estoy tranquilo frente al porvenir solamente porque digo, Jesucristo vuelve.
Cristo, ven pronto. Ven pronto para que terminemos esto que está pasando. Lo que estamos viendo nos dice que más temprano que tarde, Cristo viene. Cristo está a la puerta. El final se acerca, hermanos. El final se acerca. Tenemos que asumir el mensaje de la iglesia de todos los tiempos. Decirle a la gente, estoy aquí por un tiempo. Esto no va a durar para siempre. El Cristo Salvador vendrá otra vez. Se llevará a su pueblo y moraremos con Él por la eternidad. Esa es la esperanza de los creyentes. Y no nos podemos acomodar a esta tierra. No podemos deleitarnos en esta tierra. Porque en esta tierra no hay deleite. Todo se vuelve sal y agua. El mensaje más oportuno que podemos dar en las actuales circunstancias es ese. No se dejen engañar. No se dejen confundir. No se aferren a cosas materiales. No permitan que el diablo les mate el amor por Dios ni los seres humanos. Tampoco que los saque de su lugar seguro ni de su fe. Lea Mateo 24. Y usted va a ver esa inquietud de Cristo. Cuídense. No se dejen sacar. No se dejen matar la fe. ¿Qué significa? Que yo voy a seguir creyendo a pesar de todo lo que veo. A pesar de las confusiones, a pesar de todas esas teorías raras, a pesar de todos esos extremistas, a pesar de toda esa maldad, yo me mantengo. A pesar de los engañadores, yo voy a seguir ayudando a la gente. A pesar de la maldad, de la gente que te traiciona, de la gente que te serrucha el palo, de la gente malagradecida, yo voy a seguir dando amor, yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me ha dicho que haga. Oh, yo no sé si Dios te está hablando en esta hora. No pierdas la fe, no pierdas el ánimo. Hay esperanza para aquellos que le sirven al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo hago lo que Dios espera que yo haga, le estoy mandando un mensaje al mundo. Mi vida, la agenda de mi vida y de mi eternidad no está circunscrita a lo que está pasando en este mundo impío y pecador que será destruido. Yo soy una gente que tengo fe, yo soy una gente que tengo esperanza, yo tengo seguridad de lo que va a pasar. Puedo dormir tranquilo porque yo sé que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Iglesia, no te asustes por lo que diga Pyongyang o Kim Jong-un o lo que diga Donald Trump o lo que diga cualquier presidente o jefe político de cualquier parte del mundo. No te apures por eso, no te desesperes. Al contrario, tienes que decir, como decían unos hermanitos muchos años atrás, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Cuando veas todo lo que está pasando, alégrate porque tu redención está cerca. Aleluya. Amigo y hermano, no te dejes engañar por los personeros del infierno que buscan desviar tu atención de la verdadera fe. Yo le digo a los amigos, conviértanse a Cristo. Pongan su confianza en Jesucristo. Comiencen a vivir para Él. Olvídense del mundo. Al mundo hay que tomarlo en referencia para saber lo que viene en cuanto a tu redención, en cuanto a tu bendición. El futuro tuyo y de los tuyos, amigo y hermano, ponlo en las manos del Señor. Y lo demás, deja que siga, como decía Rodriguito, su agitado curso. Deja que el mundo siga su agitado curso y tú agárrate del Señor. Ponte de pie, iglesia.